Perdón, son varias cosas y tecnología que es diferente a la clase presencial, pero gracias por su paciencia. Ok. Bueno, pues ahorita la mecánica, como vamos a hacer, voy a empezar yo, ¿verdad? Compartiendo la primera parte de la clase y posteriormente vamos a tomar un receso de 5 minutos y va a seguir la siguiente parte mi esposo, ¿ok? Y bueno, pues la semana pasada, nos quedamos, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo, pues la concupiscencia del hombre, nos hace desear cosas, ¿verdad? Cómo esta concupiscencia después, pues da luz al pecado, concibe, ¿verdad? Ese pecado en nuestras vidas. Después vimos cómo podemos nosotros, cómo ahora venimos a ser primicias de sus criaturas, ¿verdad? Él nos llamó de su voluntad, vimos también como toda buena dádiva, todo lo bueno que poseemos ha provenido de arriba, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Y pues bueno, entonces seguimos ahorita en Santiago, versículo 19, ¿verdad? Y esta parte del capítulo, pues se llama Hacedores de la Palabra. Y vamos a empezar. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y tardo para airarse. Y bueno, aquí en esta primera parte nos dice, por esto, mis amados hermanos, es decir, hay una continuidad en lo que estábamos viendo en el versículo 18, ¿verdad? En el versículo 18, él nos decía que ahora nosotros hemos venido a ser esas primicias de sus criaturas, ¿verdad? Es decir, el fruto, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. Ahora nosotros somos esas primicias para él. Y por eso empieza esta parte diciendo por esto, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a ser esas primicias de sus criaturas. Santiago ahora pasa a darnos algunos consejos, ¿verdad? Dice aquí que Santiago se prepara para darnos unas instrucciones prácticas de cómo podemos llegar a ser esos primeros frutos de sus criaturas. Dice, y muestra una profunda compasión y preocupación por ellos al llamarles, ¿verdad? Amados hermanos. Y continuamente vemos cómo Santiago está tan preocupado, ¿verdad? Esa compasión que él tiene hacia sus lectores, ¿verdad? En llamarles amados hermanos. Vemos en Romanos 12, 9 y 10, dice que nuestro amor debe de ser sin fingimiento, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos de ser... Buenas noches. Hola, muy buenas noches, bienvenido. Nosotros debemos de ser completamente transparentes, ¿verdad? Con corazones transparentes, con corazones realmente genuinos, realmente interesados por amar, por el amor a nuestro prójimo. Dice aquí que aborrezcamos lo malo y que sigamos lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y vemos cómo este amor que tenía Santiago al escribir sus cartas es una evidencia de ahora nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? El amor hacia el prójimo debe de ser algo que da evidencia ahora de que tú eres una nueva criatura en Dios. Y continuamos, dice aquí el primer consejo que nos da, ¿verdad? Dice, todo hombre sea prontos para oír, prontos para escuchar. Dice que son 3 mandatos importantes para el creyente que está dispuesto a recibir la palabra de Dios con obediencia. Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pues estamos, ¿verdad? El hecho de que tú ya estés conectado aquí, pues estás recibiendo esa palabra de Dios, pero dice aquí, pone mucho énfasis, ¿verdad? Que seamos prontos para oír.
Y fíjate lo que dice aquí, que debemos de ser oyentes atentos. Tú puedes estar aquí, ¿verdad? Pero ¿cuánta atención estás poniendo? Y más allá de la atención, esto involucra un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón receptivo para que los oídos puedan estar completamente abiertos y junto con el corazón y que podamos recibir esa palabra de parte de Dios. Dice, nosotros debemos asegurarnos de prestar atención para captar bien el mensaje de la palabra de Dios, que nosotros podamos recibir todo el consejo y toda amonestación piadosa. Más adelante, ahorita en este capítulo, vamos a ver cómo la palabra es un espejo, ¿verdad? Que nos muestra cómo estamos nosotros por dentro. Por eso nosotros debemos de estar abiertos y receptivos con nuestros oídos, ¿verdad? Prontos para oír, porque la palabra de Dios, pues, tenemos que recibirla toda, ¿verdad? Tanto lo bueno como lo que a lo mejor no nos agrada o no nos gusta mucho, porque toda la escritura, pues, es buena para nuestras vidas. Dice aquí que podemos tener una lectura desligada a un espíritu dispuesto. Se puede leer la palabra de Dios, pero no escucharla, es decir, ¿verdad? Podemos estar aquí, puedes estar conectado, pero no puedes, a lo mejor no estás siendo pronto para oír, ¿verdad? A lo mejor estás presente, pero ausente, ¿verdad? En tu mente pensando en otras cosas. Y bueno, aquí dice, los oídos siempre están abiertos, mas la boca está cerrada. Y me gustó esta frase de un antiguo pensador que decía, tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para oír más y hablar menos. Este hombre que se llama Zenón dice que el hombre tiene dos orejas, pero una sola boca. Por lo tanto, debiera oír el doble de lo que habla. Y aquí en el Salmo 108, versículo 1, vemos cómo David, ¿verdad? Está escribiendo este salmo y él decía, Señor, mi corazón está dispuesto. Oh Dios, dice, cantaré y entonaré salmos. Dice, esta es mi gloria. Es decir, cuando el corazón está dispuesto en nosotros, ¿verdad? Automáticamente nuestros oídos van a estar prontos para oír la palabra de Dios. Nuestros oídos van a estar ávidos de querer escuchar la palabra de Dios, el mensaje, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es bien importante que nuestro corazón esté dispuesto. Entonces, este es el primer consejo que nos da Santiago. Nosotros debemos ser prontos para oír. Y después nos dice, debemos de ser tardos para hablar. Es el segundo consejo que nos da, ¿verdad? Y esto dice, incluye el concepto de ser cuidadosos, de no estar pensando en nuestras propias ideas, mientras otra persona intenta expresar las de Dios. Es decir, a lo mejor están platicando, ¿verdad? Algo de la palabra y pues a lo mejor constantemente quieres estar interrumpiendo, ¿no? La conversación y no poner esos oídos prestos, ¿verdad? Entonces debemos de ser tardos para hablar. Otro concepto que incluye también es el de que cuando llegue el momento apropiado de hablar, pues consideremos cuidadosamente lo que decimos. No sé si a lo mejor tú te has metido en problemas por a lo mejor no ser todo lo contrario a tarda para hablar, ¿no? A lo mejor somos muy prontos para hablar, ¿verdad? A veces nos metemos en compromisos de más por andar hablando tan prontamente, ¿verdad? A veces por hablar prontamente también, pues a lo mejor abrimos de más nuestra boca hablando mal de alguien o a lo mejor echando alguna mentirita que realmente no sucedió, pero nos podemos meter en problemas por no seguir este mandamiento, ¿verdad? De ser tardos para hablar.
Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y vemos en Proverbios un montón de versículos, ¿verdad? Que siempre nos hablan de tener cuidado de lo que hablamos, ¿verdad? Acordémonos que no es lo que entra lo que nos hace pecar, sino lo que sale de nosotros, ¿verdad? Lo que hace que pequemos. Dice Proverbios 17:28, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Hasta un necio, imagínense. Y luego tenemos en Proverbios 10:19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto es lo que les comentaba, ¿verdad? Cuántas veces por no ser tardos para hablar en nuestras muchas palabras, y a lo mejor tú eres una persona que habla y habla mucho, ¿verdad? A veces te puedes comprometer en tus palabras, ¿verdad? Y puedes quedar mal con las personas por comprometerte tan fácilmente por tus palabras, o puedes también decir algún pecado, ¿verdad? Mentiras, chismes, todo lo que involucra la lengua. Hay que tener mucho cuidado con eso y pedirle a Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, por favor, ayúdame a ser tarda para hablar, ¿verdad? Que no me precipiten mis palabras, Señor, deténme mi boca para ser prudente, para no amarrarme, para no ligarme con mis propias palabras y pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos dé dominio propio de nuestra lengua para poder ser de esta manera. Y después, el tercer consejo que nos dice Santiago, nos dice que también debemos de ser tardos para airarnos. Y bueno, los que ya estuvieron aquí presentes cuando les di el tema de la ira, ¿verdad? Lo retomamos un poquito. La ira no es una emoción la ira es una emoción y por lo tanto no es un pecado en sí. Dice, porque nosotros podemos sentir el enojo de una manera justa y controlada, pero una vez que se manifiesta la ira, debemos de dejar el enojo, los berrinches, las actitudes de rencor o de amargura, pues esto no es justicia, ¿verdad? Dice que Dios, ¿perdón? Ok, seguimos. Dice, Dios siente ira contra la injusticia y contra el pecado. Dice, y su ira obra justicia, mientras que a diferencia con nosotros, es que nosotros nos airamos injustamente. ¿Por qué? Pues porque caemos precisamente en todo lo que no es recto delante de Dios, en nuestro enojo, ¿verdad? En nuestro enojo, a lo mejor nosotros queremos vengarnos, gritamos, maldecimos, pateamos, pegamos, y todas estas cosas, pues, son injusticia delante de Dios, y al hacer esto, pues caemos en pecado. Dice Proverbios 22, 24 y 25, dice, no te entremetas con el iracundo, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma y tú mismo caigas en la trampa. Este versículo nos habla que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Es como una advertencia, porque nosotros podemos aprender de las malas mañas de otros, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos aprender eh, cómo reacciona una persona, ¿verdad? Airada, y nosotros podemos copiar o imitar su forma de airarse, ¿verdad? Porque dice aquí, ten cuidado, tú puedes aprender esas maneras, ¿verdad? Si a lo mejor tú no lo hacías, si tú te acompañas, te haces amistad con la persona que es bien enojona,
pues puedes aprender sus maneras y pues vas a caer en la trampa. Hay que tener mucho cuidado. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Dice, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí les puse dos versiones, ¿verdad? Es el mismo versículo, pero son, nada más que no le puse qué versión era. Dice, el hombre paciente muestra dominio propio sobre su ira, mientras que el impaciente es dominado por la ira que le ahoga. Antes, cuando escuchaba la frase, ay, es que tiene el carácter bien fuerte, y antes pensábamos, el carácter fuerte es así como que manda y así, pero realmente a la luz de la palabra de Dios ahora nos hemos venido a dar cuenta que el de carácter fuerte es un débil, ¿verdad? Es un débil porque no se controla en su carácter. Ajá. Es decir, la Biblia enaltece al hombre prudente, ¿verdad? Dice, si tú te tardas en airar, tú eres grande en entendimiento, ¿verdad? Tú tienes dominio propio sobre tu ira, pero si tú luego te incendias, ¿verdad? Y te enojas, pues eres un impaciente, eres un necio, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la palabra de Dios siempre enaltece la paciencia, el dominio propio, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok, fíjense, ya nos dio 3 consejos, ¿verdad? Que seamos prontos para huir, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y luego nos dice, porque nuestra ira, o la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Y esto quiere decir que el enojo de nosotros, nuestro enojo humano, no produce la rectitud que Dios desea, ¿verdad? Porque pues cuando nos enojamos, pues a veces nosotros no nos podemos controlar. Así es, y pues yo tengo un ejemplo también sobre esto. Ahorita me acordé. Y hay un proverbio que es Proverbios 16:32, donde dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y si nos acordamos, por ejemplo, de un Alejandro Magno, un conquistador de imperios, ¿verdad? De ciudades, vemos cómo fue un hombre a lo mejor muy fuerte, ¿verdad? Pues como dice aquí, ¿no? Que se enseñoreaba, ¿no? De a lo mejor de las ciudades, pero dice la Biblia que mejor es el que tarda en airarse que ese que conquista ciudades, ¿verdad? Que ese que domina imperios, porque él está dando verdadero fruto, ¿verdad? Pero les comparto ese testimonio porque yo cuando lo reflexioné y lo medité, me quedé así pensando que verdaderamente es más fuerte el que se domina, ¿verdad? El que es más prudente, el que le pide a Dios dirección, ¿verdad? Y el que, como dice Santiago más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ver, que domina su lengua también, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias, amor. Y bueno, pues proseguimos. Y dice aquí Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, nosotros, dice, para que nosotros podamos desechar, ¿verdad? Esa ira, el que seamos impacientes, dice que nosotros primeramente debemos desechar, dice, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. La verdad es que yo me quedé impactada cuando llegué a este punto
cuando estaba estudiando, porque yo le decía, Señor, o sea, dentro de nosotros hay inmundicia y abundancia de malicia, ¿verdad? Y esto es algo que Dios desea que nosotros lo quitemos de nuestras vidas, ¿verdad? Antes, cuando no conocíamos a Dios, estábamos atestados de esta inmundicia, de esta abundancia de malicia que estaba dentro de nosotros, ¿verdad? Ese pecado. Entonces, aún todavía, ahora siendo nuevas criaturas en Cristo, todavía pueden quedar vestigios, ¿verdad? De ese viejo hombre que antes estaba en nosotros, al cual estábamos esclavizados, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que debemos desecharnos, ¿verdad? Quitar ya de nosotros toda esta maldad. Dice que estos vicios son asemejados a unos vestidos sucios. Dice que han de ser echados a un lado de una vez por todas. ¿Verdad? Gracias a Dios que Cristo ya nos lavó con su sangre preciosa, ¿verdad? Y aún cuando nosotros pecamos nuevamente, la sangre de Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos confesar nuestros pecados y ser lavados y ser purificados con la palabra de Dios, ¿verdad? Y ser lavados y transformados en nuestras mentes. Dice que la inmundicia incluye toda forma de impureza, sea espiritual, sea mental o sea física. Y dice que la abundancia de malicia, dice, es el mal y la corrupción. Dice, es como un residuo de nuestros tiempos de inconversos. Pero fíjense, aquí hay algo importante que quiero remarcar, y es que aquí se nos dice que nosotros somos los que debemos desechar, ¿verdad? Es decir, todo esto lo vamos a hacer con la mano de Dios, ¿verdad? No podemos estar consintiendo los pecados que hay en nosotros, acariciándolos, ¿verdad? No podemos decirle a Dios, mira, Dios, está bien, trata con esto, pero esto no me lo toques, ¿verdad? Si ya sé que a lo mejor soy muy resentida y me cuesta, tengo falta de perdón y me cuesta perdonar, ¿verdad? Entonces, ahí hay una inmundicia en tu corazón, ¿verdad? Que necesita ser desechada de ti, que necesita ser arrancada de una vez por todas. Y dice aquí en Efesios 4, 22 y 24, hay unos versículos, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? También él lo mencionaba mucho, que nos despojemos del viejo hombre. Dice aquí Efesios, dice, en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, os despojaos del viejo hombre que se corrompe según deseos engañosos. Es decir, se nos dice, desecha, ¿verdad? La abundancia de malicia que hay en ti, pero también despójate de ese viejo hombre que se corrompe, ¿verdad? Se corrompe con deseos engañosos. Y dice, y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre, dice, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dios ya nos ha dado nuevas vidas, nos ha dado un nuevo corazón, ha venido su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y Él es el que está obrando en nosotros esa santidad, nos está llevando a conocer más a Dios, y esto nos hace darnos cuenta de nuestros propios errores, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser los que nos despojamos de esos vestidos sucios que antes teníamos, ¿verdad? Y que a veces todavía quieren tomar lugar en nuestras vidas. Dice aquí Hebreos 12, versos 1 y 2, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nuevamente, ¿verdad? Aquí el autor de Hebreos nos dice, ya, despójate, ya, deja atrás, ya, como ahora que vino ¿cómo se llama? Me acordé el hijo de José José, ¿verdad? Que vino aquí a la congre, José Joel, ¿verdad? Que al final me bendijo mucho lo que compartió en la prédica,
los testimonios que dio bien hermosos. La verdad yo no sabía que él era creyente y, y pues lo escuchamos aquí en casa porque no sacamos lugar para ir, pero me bendijo demasiado todo lo que compartió, ¿verdad? Pero al final cantó la canción, ¿verdad? De ya lo pasado, pasado, ¿verdad? Entonces ya despojémonos de todo peso y de ese pecado, ¿verdad? Que constantemente nos hace querer caer.